iniciar la clase. ¿Qué les parece la foto? ¿Qué imágenes da? ¿Qué imágenes dejan? ¿Preocupado? ¿Está preocupado? Me olvidé, perdón. Yo decía que algo me faltaba y no me acordaba de... Ahora sí. Efectivamente, está con cara preocupado, ¿no? Y está mirando cierta región anatómica. Esto es una verdad absoluta. Los varones solemos hablar muy poco de nuestras enfermedades en general, no solo de las del aparato reproductivo. A diferencia de las damas. ¿Cuántas conversaciones he escuchado yo de chicas diciéndose todos los problemas médicos que tenían, ¿no? Así, a voz en cuello, ¿no? Que escucha todo, ¿no? Los hombres no nos quedamos callados. Y eso es malo. Eso es malo porque dejamos que la enfermedad avance y no se le da la atención oportuna. Así que hoy día vamos a hablar de patología del aparato genital masculino, con énfasis en que hay que decir las enfermedades que uno tiene para poder curarlas. Hay que romper el tabú. Bien, un resumen anatómico del aparato genital masculino, empezando por la gónada, que es el órgano central, es decir, el testículo, el epidídimo. Luego tenemos el conducto deferente. Recuerden que es un trayecto bastante largo, se va por la cara lateral y posterior de la vejiga urinaria, y llegando ahí se va a unir al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, que recién ingresa a la vía urinaria para hacerla común con la vía genital, justamente en este punto. Entonces, vamos a analizar rápidamente las principales enfermedades que pueden afectar a este aparato, porque no es sistema, es un aparato. ¿Recuerdan la diferencia entre sistema y aparato? Por ejemplo, el sistema vascular, el vascular es un sistema, el reproductivo es un aparato, igual que el digestivo. Cuando los órganos de aquí son distintos, se le llama aparato. Cuando son iguales, como los vasos sanguíneos, se llama sistema. Y para entender mejor, hay que regresar incluso a la embriología. Acá tenemos un cuadro que siempre me ha parecido muy importante, porque compara al embrión femenino con el embrión masculino en una serie de niveles que van a permitir entender mejor algunas patologías. Por ejemplo, en el caso de la chica, el embrión femenino, en general, hombres y mujeres somos gestados dentro de un ser mujer, dentro de nuestra madre, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo posterior del embrión femenino ocurre en forma automática. En un entorno femenino, un embrión femenino discurre en forma automática. Observen que los ovarios no producen nada. Observen que los conductos de Müller se estimulan solos para diferenciarse a los genitales externos e internos femeninos. ¿Y se acuerdan que había conductos de Wolff y de Müller? Mesonéficos de Wolff para los genéticos de Müller. Esto era para lo masculino, esto de acá para lo femenino. Müller parece mujer, ¿no es cierto? La palabra. Ok, Müller, mujer, femenino. Los conductos de Wolff que van para lo masculino se autoeliminan. O sea, no necesitan ningún factor que los inhiba. Miren qué cosa pasa al otro lado. Completamente distinto. A ver, la niña, el embrión XX, automáticamente salían los ovarios. En el niño varón no. Para que ocurra, primero tiene que producirse el famoso factor determinante testicular, el cual recién estimulará la producción, la formación a partir de una gónada indiferenciada en testículos. Y lo más divertido es que esos testículos en el útero empiezan a funcionar. En cambio, los ovarios en el útero no funcionan, no necesitan que funcionen. Empiezan a funcionar, y miren que las células de Leydig y la de Sertoli, que ya ustedes las conocen, empiezan a trabajar. La célula de Leydig produce testosterona, como en el joven y en el adulto, para estimular, fíjense, para estimular a los conductos de Wolff. Y las células de Sertoli producen el famoso factor inhibidor mülleriano para estimular el bloqueo de los conductos de Müller.
Lo que acá ocurría en forma automática, acá ocurre mediada por dos sustancias que tienen que ser producidas por las células testiculares que dentro del útero materno tienen que empezar a trabajar. Bueno, una vez que se consigue la estimulación de los conductos mesonéfricos de Wolff, obviamente la diferenciación masculina corre por su cuenta, y además se deben de bloquear la diferenciación de los conductos de Müller. Esto es tan importante que en caso queden remanentes de los conductos de Müller en un producto XY, en un varón, puede haber, como veremos más adelante, los famosos casos de pseudohermafroditismo, por ejemplo. Así que fíjense cuán difícil se le hace a un embrión masculino desarrollarse en un entorno completamente femenino. Por cierto, el Día de la Madre ha pasado hace poco y pues la mamá gesta hombres y mujeres, y por eso que a la mamá siempre la quieren más. Así que chicas, si algún día deciden tener familia, las van a adorar a ustedes. A los papás en el Día del Padre nos regalan un par de medias, ¿no? Con suerte, y usadas todavía. A las mamás no. Uno rompe la billetera, rompe la tarjeta, fiesta, mariachi, cena, torta, hasta strippers le ponen que en otro sitio. Y para los hombres no. Es que está bien, así debe ser, ¿no? Las mujeres son mejor que los hombres. Algunas cosas que dije están acá, pero otras no, como recordar que el testículo se origina en el abdomen, no en la bolsa escrotal, lo vemos al final, sino en el abdomen. Es un órgano, es una víscera abdominal. Por eso el dolor de un golpe testicular te duele hasta el alma, porque es un dolor visceral. A partir de los pliegues genitales, fíjense, al mes de la gestación más o menos, y a partir del mesodermo, empieza la formación de la gónada indiferenciada. Hasta ahí no se sabe si va a ser testículo o ovario. Pero ahí es donde viene el FDT, que es codificado por el gen SRY, que está obviamente en el cromosoma Y, ¿no es cierto? No puede estar en el X, ¿no? El Y pone la parte masculina, y entonces comienza la diferenciación del testículo. Acá del mesodermo extraembrionario, recuerden, en el abdomen, en pleno abdomen, comienza la diferenciación testicular. Con sus típicos tres elementos que estoy seguro estudiaron en histología, por ejemplo los derivados, es decir, los tubos seminíferos son los derivados de los cordones sexuales primitivos, los monocitos y las células Sertoli de las células germinales primordiales, y las de Leydig también desde el estroma, y el revestimiento celómico, que es algo súper interesante que veremos más adelante. Entonces, este es parte de un tubo seminífero, este es parte de otro tubo seminífero, este es el intersticio, estas son las células intersticiales de Leydig, ¿no? Y miren cómo se van formando los testículos a partir del estroma, con los cordones sexuales primitivos. Cosa curiosa, lo que les repito del cuadro celeste, los ovarios no funcionan en el producto femenino hasta la pubertad. En el hombre sí funcionan los testículos intraútero todavía, produciendo los dos factores que vimos, el factor antimuleriano y la testosterona. Obviamente la testosterona por las células de Leydig, no hay forma que sean otras células, ¿no? Y lo demás es palabreo, que está en el slide, ¿ya? Recuerden, este es un detalle importantísimo, que la testosterona por sí sola no tiene efecto, no ejerce acción hasta que no pasa a su forma de dihidrotestosterona, o si quieren, dehidrotestosterona, ¿ya? Es la forma activa, ¿ya? Y eso causa la masculinización correspondiente. Nuevamente acá, los famosos tubos seminíferos, el intersticio con sus células intersticiales de Leydig, estas producen testosterona, y acá tenemos las células de Sertoli con la espermatogénesis caminando hacia la línea media. Otra cosa que es importante recordar es que el testículo desciende del abdomen a la bolsa escrotal, y al séptimo mes de gestación, más o menos a la semana 28, se encuentra en esta porción que es la entrada del famoso conducto inguinal que han estudiado en anatomía, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el conducto inguinal con el anillo inguinal interno, se llama interno porque es profundo, porque en realidad está afuera, y el otro está hacia adentro. La nomenclatura es al revés, pero no importa, eso es anatomía pura. Resulta que hay un famoso ligamento, que es este de aquí, el gubernaculum testis, que acá también está, y por acá también está, que, como dice acá, guía, entre comillas, al testículo hacia el escroto. La verdad es que es un tejido conectivo que como que fija y sostiene al testículo para que
deba llegar a su lugar. Eso también va a ser importante cuando hablemos de ectopías, ¿ya? ¿Qué más? Si algún día deciden tener un bebé y nace varoncito, no se desesperen si nace sin testículos en el escroto, porque eso puede ocurrir hasta los 3 meses de nacido, así que no hay que desesperarse, está en descenso. Si es prematuro, con mayor razón, ¿no es cierto? Así que por ese lado tranquilos y tranquilos. Y una vez que ya el producto nace, ya no necesita los testículos. Los varones nacemos y ya no necesitamos hormonas ni nada, y simplemente entra en reposo el testículo hasta la pubertad, ¿no? El componente es de acá, miren. ¿Dónde está? Corazón, ¿dónde está? Acá, el revestimiento celónico. ¿A qué le llamamos revestimiento celónico? El celoma, cavidades, se termina diferenciando en el adulto, en nosotros, en las membranas serosas. ¿Se acuerdan cuáles son? Las pleuras, el pericardio y el peritoneo. El peritoneo del abdomen. Como el testículo nace acá arriba en el abdomen, tiene que llegar hasta acá. Entonces lo que hace es descender y desciende, fíjense, llevándose consigo esta membrana que es el peritoneo. Se la jala, la empuja, se la lleva hasta la bolsa escrotal, y en condiciones normales aquí debería cerrarse y quedar más o menos como está acá. ¿Ven? Se cerró. Esta es la famosa cavidad vaginal. ¿Qué cosa es? Es un pedazo de peritoneo. Es como si hubiera una membrana serosa más, como la pleura, como el pericardio, como el peritoneo, pero rodeando parcialmente al testículo. Cuando eso no ocurre, cuando no se cierra el conducto ahí donde debe cerrarse, fíjense que acá arriba también se cerró, cuando eso no ocurre, eso se llama persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y eso es la explicación anatómica de que por acá se salga un asa intestinal y llega hasta la bolsa escrotal. Son las famosas hernias inguinales que estoy seguro o han estudiado o van a estudiar en cirugía, por ejemplo. Y que yo recuerdo en anatomía también las menciono. Las hernias inguinales indirectas, ¿no? Que salen por el conducto inguinal a través del famoso conducto peritoneo vaginal. Suena raro, ¿no? Vaginal. Tenemos una cavidad vaginal los varones, y es esta: mesotelio, peritoneo, rodeando parcialmente a nuestros 2 testículos, uno a cada lado. La persistencia puede ser total o puede ser parcial, como ven acá. Hasta aquí nada más llegó, la hernia va a ser directa y queda ahí nada más, y acá ya se cerró y acá también. Esto que parece una ventaja, ¿para qué sirven las membranas serosas? ¿Se acuerdan? En los pulmones, en las pleuras, pericardio y peritoneo. ¿Para qué sirven? Para permitir el movimiento de los órganos. Los pulmones se están moviendo todo el tiempo, el corazón está latiendo todo el tiempo, el intestino se está moviendo todo el tiempo. Para que no hayan roces traumáticos, hay una cavidad peritoneal. La pregunta es: ¿y para qué diablos tengo cavidad vaginal o peritoneo en el testículo? ¿Acaso se está moviendo todo el tiempo? Bueno, eventualmente sí, ¿no? Al caminar, supongo. Pero no es necesario para su funcionamiento. Pero eso es una desventaja, porque este peritoneo, este mesotelio que tenemos en la cavidad vaginal, puede dar origen a mesoteliomas benignos y mesoteliomas malignos, cosa que en la mujer jamás pasa. La mujer no tiene un mesotelioma de ovario, no tiene, en cambio los varones sí tenemos mesotelioma de testículo. Así que no es tan ventajoso eso. El testículo tiene también anomalías o alteraciones congénitas con las cuales nace el bebé. Por ejemplo, acá está un resumen de aquellas. Mono significa uno, como ustedes saben, y orqui es el sufijo que significa testículo. Orqui. Hay algo un poco divertido con eso. Orqui, ¿a qué flor le recuerda la palabra orqui? Orquídea, ¿no? Al parecer, no me consta, las raíces de la orquídea son tuberosas, es decir, parecen testículos. En cambio, es curioso, ¿no? Y a las chicas les encantan las orquídeas, ¿no? Ya saben lo que le está regalando. Monorquia significa un testículo, porque uno falta, ¿ok? Se quedó con uno y te falta uno, ¿ok? ¿Cuál es la explicación? Apoptosis, en fin, una serie de explicaciones o teorías. Esto es peor todavía. ¿Qué significa esto? Ausencia de testículo. Lo gracioso es que el niño nace con pene, con bolsa escrotal, con próstata, pero no hay testículos. Quiere decir que los tuvo, pero en algún momento desaparecieron por alguna razón,
poco entendible. En cambio, la palabra sinorquia significa fusión de los dos testículos en uno solo, ¿ya? Se fusiona el derecho con el izquierdo y queda una especie de, no sé, una cosa que se parece a un pan francés. Ya saben la comparación que les estoy haciendo. Mañana que desayunen y partan un pan francés, sinorquia, ¿ya? Sinorquia, para que se acuerden. Y estos dos conceptos finales, vamos a verlos en figura, que es mucho mejor. Aquí hay algunas fotos de la monorquia, ¿ven? Un solo testículo, el otro no está. Igual acá, ahí está uno, acá falta el otro. La anorquia, miren, no hay testículo. Hay pene, pero no hay testículo. Criptorquidia y ectopía son dos conceptos parecidos, pero no son iguales. Cripto significa escondido, o nicho, tumba, cripto, la cripta. Y orquia otra vez es testículo. Criptorquidia, testículo escondido. Sería la traducción literal. Ectopía significa, ¿qué significa topos? Topografía significa lugar. Topo, lugar. Ecto, afuera. Afuera del lugar. ¿Fuera del lugar de qué? ¿De qué lugar? El testículo desciende por un camino, normalmente. Cuando se encuentra detenido en el camino, se llama criptorquidia. Cuando se encuentra fuera del camino, se llama ectopía, fuera del lugar. ¿Me entienden? Así que no siempre no es lo mismo tener criptorquidia que tener una ectopía. Ejemplo, en la criptorquidia el testículo debe estar en cualquier parte del trayecto normal de descenso. No puede estar en otro lado. Puede estar dentro del abdomen, eso es normal. Puede estar al inicio del conducto inguinal, en cualquier parte de él, o en la base del escroto, y eso sigue siendo una criptorquidia. Pero, si tenemos un testículo en la línea media, eso no es correcto. Si tenemos un testículo en la superficie, debajo de la piel, eso no es correcto, en el abdomen digo. O si lo tenemos acá, miren, en el muslo, eso tampoco es correcto. No es el camino normal de descenso. O en el periné, en la parte posterior. Miren, acá hay otro esquema. Vamos a jugar un poco con eso. A ver, acá ven el conducto inguinal, ¿cierto? Acá está el testículo. ¿Qué sería esto? Criptorquidia, está llegando al conducto, está en el camino. Acá, ¿dónde está el testículo? Está en el muslo. Eso se llama ectopía. Acá, miren, ya está por llegar a la bolsa escrotal, pero le falta un poquito todavía. ¿Qué cosa sería? Criptorquidia. Y este está en el periné, en la zona media del rafe central, entre la bolsa escrotal y el ano, ahí está el testículo. ¿Qué hace un testículo ahí? ¿No? ¿Cómo se llamaría eso? Ectopía. Yo les digo siempre bromeando, si tengo el testículo debajo de mi oreja, es ectopía. Obviamente eso nunca va a pasar. Espero. Va a ser que termine subiéndose, ¿no? Entonces, la criptorquidia es lo que les acabo de mencionar. Un testículo escondido en la vía del descenso. Miren, fíjense que es más frecuentemente en el lado derecho. Criptorquidia tiene una D de derecho. Y yo siempre lo fastidio que tiene 3 I de izquierda. Para confundir. Macroscópicamente son testículos que... ustedes saben que el testículo se ubica en la bolsa escrotal porque allí tiene 1 grado o 2 menos de temperatura que dentro del abdomen, y eso le favorece para su desarrollo normal. Cuando el testículo está en una zona de mucha temperatura, es decir, fuera de la bolsa escrotal, el testículo se atrofia, por lo tanto es más pequeño, pesa menos, mide menos, etc. Y a la histología también se atrofia, así que no hay ninguna novedad en eso. Eso no sería ningún problema, por último, porque finalmente un hombre puede ser fértil con un solo testículo. Y para las características sexuales secundarias masculinas basta un solo testículo. El problema está en que ese testículo criptorquídico tiene un riesgo de cáncer hasta 10 veces mayor que la población normal. Y eso sí es malo. Entonces, una criptorquidia no es cosa de juego. ¿Ya? Llegado el momento y ya se ve que no desciende, el cirujano, pediatra o quien sea tiene que sacar ese testículo por el riesgo que tiene a futuro. ¿Qué más? ¿Podría haber algo de infertilidad? Sí, si el otro testículo no produce la cantidad adecuada de espermatozoides. Podría haber torsión testicular a veces, o problemas psicológicos, porque obviamente uno no es igual a los demás, ¿no? Y en eso sí, los niños son bien crueles, ¿no? Por ejemplo, los varones cuando estamos en los colegios y jugamos a un fulbito y todo, regresamos a bañarnos en un baño común, ¿no? Y pues todo el mundo se ve todo y hoy te falta uno, ¿no?
y te hacen bullying todo el tiempo y complicado. Así que, ¿eso es un problema psicológico? Sí, claro que sí. Ustedes se ríen, pero imaginen que le falte algo muy femenino en ustedes, ¿no? Se sentirían mal. Tienen suerte, no les falta nada. La criptorquídea entonces es, este testículo por ejemplo están operándolo, es un esquema, ¿no? Es un éter, acá están las pinzas, están jalando las membranas del conducto inguinal y el testículo está metido dentro del conducto inguinal. Entonces fíjense que hay un testículo del izquierdo, falta el derecho, ¿no? Fíjense, el derecho es el más común, el más comúnmente hace criptorquídea, el lado derecho. Y la histología que ven a la derecha, acá están tubos seminíferos más o menos normales. Y estos de acá también son tubos seminíferos. Pero miren la diferencia. No hay luz, son pequeños, son adelgazados, etc. Estos son túbulos atróficos, estos son túbulos más o menos normales. Eso se ve en el testículo con criptorquídea. No es criptorquídea, acá no es E, no es que me equivoqué, así se escribe, criptorquídea. ¿Ya? Los estados intersexuales son enfermedades, son patología anatómica, es decir, no es una conducta lo que cambia, es un problema estrictamente anatómico que ocurre, del cual nadie está libre hasta que no te haga un estudio. Les voy a decir por qué. La definición es que hay una alteración o desorden en la diferenciación con discrepancia entre el genotipo y el fenotipo. El genotipo, ustedes saben, es la carga genética. XX, mujer, XY, varón, no hay más, ¿ya? No hay más, lo demás es palabreo. Y el fenotipo es la forma que tenemos. Los varones tenemos una morfología, las mujeres tienen otra morfología, y se supone que debería haber correlación entre mi carga genética y mi fenotipo. Se supone, ¿no es cierto? Pero no siempre es así, y esa es la gracia. Tenemos tres formas, las más importantes que son las que ven allí, y veremos una por una de forma sucinta. Por ejemplo, la primera, la disgenesia gonadal. ¿Qué significa dis, jóvenes? Significa alteración. ¿Y qué significa genesia? Viene de Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es ese libro? Ya se lo dije. El Génesis, ¿no? Sorry. Quise hacerle la broma y no me salió. El Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis significa origen. ¿Está tocando? Disgenesia es un origen alterado. ¿De qué? De la gónada. Y hay muchos ejemplos, pero yo solo les he puesto uno fácil de recordar, que ustedes ya lo han estudiado. El síndrome de Turner, que es 45X0. No es XO, es X0, porque falta un X. Es curioso, las mujeres tienen XX, dos X, ¿no es cierto? Pero inhiben un X. ¿Se acuerdan cómo se llama ese X inhibido? Corpúsculo de Barr. En todas sus células, señoritas, tienen ustedes un cromosoma X inhibido completamente. Puede ser del papá o de la mamá, pero está inhibido. Le funciona, le sirve solo uno, pero cuando a esta chica le falta un X, pobrecita, miren todo lo que pasa. Es una niña pequeña, es una niña que no desarrolla características sexuales secundarias femeninas, con ovarios fibrosos, con cuello alado, con hipertelorismo, pezones separados, no hay desarrollo de mamas, de caderas, no hay nada que la identifique como una mujer hormonalmente madura, ¿no? Fisiológicamente madura. Obviamente son estériles, entonces todos los cambios que ocurren, porque les falta un cromosoma X, que incluso pudo después estar bloqueado, pero le falta, y si le falta, se fue todo el tacho. El famoso síndrome de Turner, ustedes lo han estudiado bastante bien, lo supongo. Y la forma atenuada es el síndrome de Schwager, ¿ya? Pero me quedo con el Turner, les recomiendo que se aprendan estos criterios para, por si acaso, ustedes saben, nunca se sabe, pueda venir en el examen. La segunda forma de estado intersexual es el hermafroditismo verdadero o real. Hermafroditismo o hermafrodita es una palabra compuesta uniendo dos nombres mitológicos. Hermes, que es un nombre de varón, y Afrodita, que es un nombre de mujer. Recuerden la mitología, no me acuerdo si es griega o no sé dónde. Hermes y Afrodita son dos seres mitológicos, hombre y mujer. Pero hermafrodita, ¿qué sería entonces? La unión de ambos, ¿no? Una persona que tiene de hombre y de mujer. La definición me dice, en resumen, que en un mismo paciente hay tejido testicular
testicular y ovario, simultáneamente. ¿Cómo puede ser eso? En el lado derecho puede tener un testículo y en el lado izquierdo un ovario. O al revés, ¿no es cierto? O tener esta gónada que no existe en condiciones normales y que se llama ovotestes, ovo de ovario, testes de testículo, en donde en la misma gónada, esta es histología y patología, vemos los folículos de De Graaf y vemos los tubos seminíferos coexistiendo en el mismo órgano. Ese órgano, repito, en condiciones normales no existe. ¿Cómo ocurre eso? Ándale, hay todo un problema ahí. Fíjense el esquema que tienen a la derecha. Esta persona que tiene un fenotipo más o menos femenino, desarrollo mamario, caderas, etc., tiene un pene pequeño. Y esta persona que aparentemente es un varón, tiene mamas, ginecomastia se llama eso, tiene vello pubiano de tipo femenino, un pene pequeño también. Entonces, yo siempre le digo, sin que se molesten, por favor, si salen con alguien, háganle un cariotipo. No parece que estén saliendo con otra persona, ¿no? De la que ustedes creen. El pseudohermafroditismo, miren la palabra pseudo, falso. El falso hermafroditismo puede ser femenino o puede ser masculino. Y ahí es mucho más fácil la diferenciación. La segunda palabra, esta es la primera, esta es la segunda. La segunda palabra les dice qué gónada tiene la persona. ¿Ya? Si es pseudohermafrodita femenino, tiene de gónada a los ovarios, pero se parece a un varón. Ustedes lo miran por fuera, es un varón. Y el pseudohermafrodita masculino, ¿qué gónada tiene? Testículo, pero se parece a una chica. Siempre les cuento la anécdota. En el hospital una vez, hace varios años, nos llamaron a una reunión a todo el hospital, a todo lo que quería ir. Yo me fui. Y genética presentaba un caso interesantísimo, ¿no? Decía, miren, esta es una pareja, nos compraron la foto de la pareja, no pueden tener hijos, etcétera, se hizo el estudio por aquí y por allá, y resulta que la dama era XY, es decir, era un varón. Y eso que suena un poco, ¿no?, sin mucha importancia, es muy serio, porque, a ver, esa persona fue criada toda su vida como mujer, es más, fenotípicamente parecía una mujer. Decía que tenía una vagina corta, poco desarrollo sexual secundario, pero en la foto se veía como una chica, normal, como un corriente. Sin embargo, era un varón, era un pseudo hermafrodita. ¿Qué dice? ¿Femenino o masculino? Si se parece a mujeres, masculino. La cuestión es, ¿qué hacer con la pareja? ¿Qué le dicen? Digamos, decirle al caballero, ¿sabes qué? No te has casado con una mujer, te has casado con un hombre. ¡Auch! Decirle a la chica, disculpe, usted no es una mujer, usted es un hombre. ¡Auch! Recontra ouch, ¿no? ¿Se imaginan eso? Entonces los médicos decían, acá hay una serie de otros factores añadidos a lo estrictamente médico, es decir, el factor psicológico, emocional, la expectativa de tener familia, cómo se les menciona esto, o sea, era hasta un lío legal, por supuesto, hasta un lío legal. Así que ya saben, ya, a chicas, a su enamorado, háganle un cariotipo. No vaya a ser que estén saliendo con uno de esos. Y a los varones también, por si acaso, a la chica le dan un cariotipo. Que salga una sorpresa. ¡Sorpresa! Como chiste, ¿no? Sorpresa. ¿Saben el chiste de sorpresa? ¿No lo saben? Qué mala, no tiene vida usted, ¿no? No se lo puedo contar, es muy rojo. A esta hora no. A partir de las 11 de la noche lo voy a googlear. Entonces, miren, el pseudohermafrodita masculino, a ver, sin mirar, ¿qué gónada tiene? Testículo, pero se parece a una chica curvilínea, ahí está. Así que ya saben, jóvenes, no se dejen guiar por las curvas, de repente es uno de estos, y está saliendo con sus patas. Para estas, les he puesto solamente 5 opciones de causales. Por ejemplo, que hay una alteración funcional en las células de Leydig, porque las células de Leydig producen ¿qué cosa? Testosterona, que se convierte en dihidrotestosterona. Y si tengo pocas hormonas masculinas, pues obviamente no desarrollo masculinización. ¿Entendido? Sí, es fácil. O tengo poca producción, o tengo pocas células, que en conjunto producen poco. No se preocupen por la clase, se las voy a dar, ¿ya? Por cierto, el delegado o delegada está en el grupo.
No, no tiene nada. Les cuento porque no tengo cómo subir la clase a aula virtual porque yo no tengo acceso al grupo 1 y 2. ¿Algún voluntaria para mandar su correo? Me da al final su correo, ¿ya? Para mandar. O tengo, la clase se va a dar, así que tranquilo. Copien lo menos que puedan, lo que les guste, por último. O produzco, tengo buena cantidad de células, pero producen poco. Tengo poco hormona. O tengo muy pocas células y tengo también poco hormona. Pero a veces, encima es que tengo hormonas, pero no tengo cómo recibirlas. Faltan receptores para las hormonas. Y si de nada me vale que tengo hormonas, yo tengo que lo recibo. Ustedes saben muy bien eso. O tengo un defecto en la enzima alfa reductasa, que es la que justamente convierte la testosterona en dihidrotestosterona. ¿De qué me sirve la testosterona si no se convierte en la forma activa? Así que eso también puede ser una causa. O miren lo que vimos al inicio, o que no hayan desaparecido por completo los conductos mullerianos. ¿Se acuerdan que son mesonéfricos de Wolff para mesonéfricos de Müller? ¿Ya? Yo a veces en el examen no le pongo Wolff y Müller, muy fácil. Pongo mesonéfricos y para mesonéfricos. Porque eso es embryología, ya lo saben. Entonces, cualquiera de esas razones pueden hacer que un varón XY se parezca a una chica fenotípicamente. La infertilidad, cambiando de tema, es la incapacidad de tener descendencia. Fíjense que en este país machista, siempre lo digo, siempre pienso igual. Cuando una pareja quiere tener hijos y no puede tenerlos, el hombre siempre saca cuerpo y dice: no, la culpa es de la mujer. Yo soy varón, yo eyaculo normal, pero la culpable eres tú. Y no, fíjense, casi la mitad, culpa, no culpa. Causa masculina, causa femenina, más o menos mitad. La infertilidad puede ser primaria, cuando no se tiene ningún hijo nunca, o puede ser secundaria, cuando se tuvo un primer hijo y no se puede tener un segundo hijo. ¿Ya? Miren, la primera forma afecta al 15% de parejas, mazo, y la segunda forma a un 10%. Sumen y tienen 25% de parejas que tienen algún tipo de infertilidad. De 4 matrimonios a los que vayan invitados, uno de ellos probablemente no pueda tener hijos. Es una enfermedad extremadamente prevalente, 25% más o menos. ¿Qué enfermedad afecta al 25% de la población? ¿Ah? Claro, nadie habla, eso se sufre en silencio muchas veces y a la pareja le da vergüenza decir que no pueden tener hijos, ¿no? Porque la sociedad es muy estúpida, por decirlo de alguna forma. Y los culpan, qué sé yo, ¿no? Y al final son enfermedades con las cuales uno puede estar, ¿no? Y lo más triste es que a veces no hay forma de encontrar las causas, el origen. En el caso de los varones, la criptorquidia que ya estudiamos es una de las causas. Un problema endocrino, obviamente, si los testículos son órganos hormonodependientes y me falla algún factor en el eje hipotálámico micero testicular, seguramente tendré un problema de infertilidad. ¿A qué se refiere con cicatriz postinflamatoria? Es interesantísimo y les pasa a muchos varones. Cuando niños, a hombres y mujeres, nos da una enfermedad viral que se llama parotiditis, la inflamación de la parótida, que comúnmente le llaman paperas, ¿no es cierto? Ya hoy día los varones se van a su casa y le preguntan a su mamá, que es la que se acuerda. Su papá no se acuerda ni de su nombre, jóvenes. Vayan y pregúntenle a su mamá: mamá, ¿me dio paperas alguna vez? ¿Por qué? Porque si les dio paperas alguna vez, existe el riesgo de que hayan desarrollado esa famosa respuesta inflamatoria cruzada que da a la parótida y también da a los testículos. Entonces, esos varones pueden tener esterilidad. Tienen eyaculado, tienen semen, pero no tienen espermatozoides. ¿Qué más? Puede haber un arresto en la maduración. ¿Qué significa eso? Una detención en el proceso de espermatogénesis. Y si no maduran las espermatozoides, no son fértiles, pues esas formas. Puede haber, nadie está libre, un tratamiento de cáncer. Y es muy común en jóvenes, varones, que les den un seminoma testicular, que veremos más adelante, y que tengan que darle quimioterapia, por ejemplo, y la quimioterapia barre con todas las células. Claro, ahora hacen congelación de semen y esas cosas en un banco, ¿no? Y esto que les puede sonar a risa, la alta temperatura, no se refiere a la temperatura del medio ambiente, se refiere a que los testículos están diseñados para estar alejados de la cavidad abdominal,
un poco sueltos, libres en el viento, ¿no? Decir libre al viento suena feo, pero bueno, la idea es que deben estar alejados del eje corporal. Pero eso depende de qué ropa usemos, es decir, de qué ropa interior usemos, me refiero. Los varones desde hace mucho tiempo siempre han existido, por ejemplo, los boxers, esa ropa holgadita de algodón y qué sé yo, ¿no? Pero ahora hay ropas masculinas, los jóvenes sobre todo, que parecen hechos con materiales que se usan para la ropa femenina, tipo tanguita, tipo cosas raras, ¿no? Y bueno, eso te pega los testículos a la pelvis y la temperatura está alta. Así que ya saben, jóvenes, boxers, vayan por el camino libremente, por ahí caminando, con su boxer libre, pero no cualquier truza que les levante los testículos y se los pega al cuerpo, es mala, ¿ya? Es mala. Después terminan usando la tanga de su pareja. Esta infertilidad masculina puede ser primaria o secundaria. Primaria si uno nace con eso, secundaria si uno la adquiere en el camino, en la vida. Y los exámenes comunes son el espermatograma, que implica obtener semen y hacer un estudio de una serie de factores que veremos, o en los casos más serios una biopsia de testículo, que debe doler, dice. Ustedes han visto en el fútbol cuando hay un tiro libre al arco y forman una barrera a los jugadores. No, ellos saben que les puede caer un pelotazo, ¿no? ¿Qué se protegen los jugadores de fútbol? ¿Su cabecita? ¿Su cerebro? ¿Su corazoncito? No, se protegen los testículos. Una con las manos ahí, porque saben que un pelotazo ahí pues te desmaya un rato y el dolor es visceral, como les dije hace un rato. Bueno, el seminoma, el espermatograma o seminograma implica evaluar una serie de factores que ocurren en el semen: la densidad, la cantidad, la coloración, la forma de los espermatozoides, su movilidad, la presencia de cola corta, dos cabezas, cola larga, en fin, todo lo posible que se puede estudiar en esos espermatozoides: cantidad, motilidad, morfología, etc. Y al final se establece un resultado que puede ser oligospermia, es decir, pocos espermatozoides en el semen, y a veces azoospermia. Azoospermia es ausencia de espermatozoides. A ver, estas cifras son bien relativas. Cuando ustedes leen en los libros, todos te dan un rango, ¿no? Entonces, 100 millones por mililitro es un factor, una cifra que está en muchos libros, por ejemplo. Oigan, 100 millones por mililitro. Un eyaculado promedio son 5 centímetros cúbicos, algo así como una cucharita de té, ¿no? La cucharita que uno toma medicinas son de 5 centímetros cúbicos. En esa cantidad, entonces hay por lo menos 500 millones de espermatozoides. ¿Cuántos espermatozoides se necesitan para engendrar a un bebé? Uno. Se supone que llega el espermatozoide más capaz, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque es más fuerte, más rápido, el más resistente, etcétera, etcétera. ¿De dónde a dónde tiene que ir el espermatozoide? De la vagina ¿hasta dónde? ¿Dónde es la fecundación? ¿Se acuerdan? En el tercio exterior de la trompa de falopio. Claro, dirán, de aquí a acá, 10 centímetros. 10 centímetros para ti, pero para un espermatozoide que mide unas cuantas micras, es como irse de aquí a la China. Tiene que tener una resistencia brutal para llegar. Se supone que llega el espermatozoide más apto, el mejor. Pero, ¿nunca les ha pasado que ustedes conocen a alguien y se ponen a pensar, este de verdad es el espermatozoide más apto de su padre? No es una bestia, un imbécil, no un tarado, no sé qué sé. No, los congresistas, por ejemplo. Esos son los mejores espermatozoides posibles. No sé cómo llegar. Pero bueno, hay gente con mala suerte. Al final, cuando hay azoospermia, es decir, falta de espermatozoides, hay dos razones grandes. O el problema está en el testículo, es decir, en la secreción, no me gusta la palabra, sería producción. Azoospermia productora, me parece mejor, pero no importa, así le llaman, secretora, porque está en la fábrica de espermatozoides, que es el testículo, o azoospermia obstructiva, porque lo que ocurre es que se obstruye el camino por donde van los espermatozoides. Ejemplo, cuando uno se hace una vasectomía, ¿qué cosa está generando? La respuesta sería una azoospermia obstructiva. Pero
si el varón tiene un problema testicular en donde no maduran sus espermatozoides, la azospermia es secretora. Tiene sentido. Bueno, ahí está el responsable de que estemos aquí hoy día, ¿ya? Los espermatozoides debieran tener una larga cola, lo cual no es cierto siempre. Hay un montón de espermatozoides con cola corta. En el cuello están las mitocondrias paternas, ¿se acuerdan? Y en la cabeza está adelante el acrosoma, que es un Golgi modificado, aparato Golgi modificado con enzimas, y detrás está el núcleo con toda la carga genética del padre. Cuando este espermatozoide llega y encuentra el óvulo y es el primerito, él se contacta con la membrana celular del óvulo e ingresa solamente la carga genética. Las mitocondrias no ingresan. Por lo tanto, ustedes ya saben muy bien ese detalle, ¿no? Todas las mitocondrias que tenemos vienen de nuestra querida mamita, ¿no? Nuestra querida mamá. Por eso es la madre más grande. Entonces, la azospermia obstructiva es cuando se obstruye, se cierra, se bloquea el camino habitual, ¿ven? Este es un caso de una vasectomía, ¿no? Y no hay forma. El testículo sigue produciendo espermatozoides, ¿eh? No crean que no, pero no salen, no llegan a formar parte del semen. La próstata sigue produciendo jugo prostático, las vesículas seminales también, o sea, eyaculado hay, pero sin espermatozoides. Claro, cuando le hacen la vasectomía, inmediatamente no hay azospermia, tiene que esperarse, creo, no sé cuántas veces, no lo recuerdo honestamente, un mes, 2 meses creo, y recién ya sale el semen sin espermatozoides. Eso es un ejemplo de azospermia obstructiva, pero no solamente puede ser por la vasectomía, puede ser una inflamación congénita, traumática, cáncer, sabe Dios, que bloquee la vía. En ese caso, por ejemplo, es muy lógico pensar, miren, ¿en cuál de los dos esquemas la biopsia testicular da resultado? Encuentra el problema, ¿aquí o acá? ¿Qué dice? Hable fuerte, así como viene en la fiesta. Acá. Porque si el problema está en el testículo, hago una biopsia, me sale el detalle. Acá, en la azospermia obstructiva, si yo hago una biopsia testicular, me da, ¿cuál es el resultado? Normal. Claro, normal. El problema está en el camino. Ok, ahí quería llegar. Y la azospermia secretora, es así, la biopsia me demuestra el daño que hay en la fábrica, en el testículo. Ya saben que esta es la definición, las causas son múltiples, y todo esto que ven acá podría presentarse. Que los tubos estén cerrados, eso se llama esclerosis tubular, que los tubos hemíferos, digo. Eso se ve muy común en el síndrome de Klinefelter, 47XXY. Que los túbulos no tengan espermatogonias, que solo tengan células de Sertoli, también se puede ver, o que haya lesiones severas en la espermatogénesis. O sea, tengo espermatogonias que no llegan a madurar. Entonces, el patólogo las puede ver en la biopsia. La biopsia testicular entonces es útil en las azospermias secretoras, no en las obstructivas. En estas de acá sí, en estas de acá no. Fíjense, la mayoría de las oligospermias son secretores. O sea, es decir, en el testículo, el problema está ahí. Y las lesiones pueden estar si este es un tubo seminífero, hay un compartimiento basal cercano a la membrana basal y un compartimiento adluminal pegado a la luz. Si la falla está en el compartimiento de abajo, se llama del compartimiento basal. Y si está más arribita, del compartimiento adluminal, cerca de la luz, su nombre lo dice. Esta es la membrana basal, ahí están las células de Sertoli, no son las de Leydig por si acaso, a veces pongo eso al propósito. Las espermatogonias se encuentran alojadas dentro del tubo seminífero, protegidas por las células de Leydig. Y hay gente que lo lee rápido y se cae. Lean bien, ¿ya? Las preguntas suelen ser sencillas, pero tienen que razonar un poquito. Son las células de Sertoli. Y estas son las células de Sertoli, perdón. Y estas son las espermatogonias que deben ir madurando de abajo hacia arriba. O si quieren, de afuera hacia adentro. Acá está.
el mismo esquema. Membrana basal, compartimento adluminal, compartimento basal, compartimento adluminal. La palabra infarto siempre nos lleva al corazón, lo cual no es cierto, pues. El infarto es la muerte por isquemia, y la isquemia la puede padecer en cualquier órgano o tejido. Claro, nos llama mucho la atención el infarto cardíaco, ok, pero hay infarto cerebral, hay infarto renal, testicular, ovárico, etcétera, etcétera, etcétera. La definición sería esta: la necrosis del testículo por isquemia. La isquemia es la falta de irrigación sanguínea. Hay muchas causas. Una de las más comunes es traumatismos. Yo he puesto esa foto de a la derecha y arriba a propósito, porque estamos desgraciadamente en un país machista y con mucha violencia sexual en cualquier parte. Y ese es un consejo para todos, no solo para las damas, sino también para los caballeros. Todos los días violan personas acá en Lima. Bueno, en el Perú, en todas partes. Mujeres, hombres, niños, niñas. Son unos desgraciados. ¿Ya? Hay gente enferma realmente que hay que estar dudando de todo el mundo actualmente. Háganme caso. Duden primero. Pero los hombres tenemos un punto débil. Claro, bueno, muchos puntos débiles, ¿no? Pero uno muy débil, y son los testículos. Un buen golpe dado en la zona testicular desarma cualquier machazo que se les mueva. Así que ojalá nunca estén en esa situación, pero recuerden que es un punto débil que podrían aprovechar. También un buen patadón y se van a morir. Miren el cambio entre un testículo más o menos normal y un testículo infartado. Cambio de color, consistencia, etcétera, etcétera. Cuando la patogenia de ese infarto es por torsión del cordón espermático, la torsión colapsa la vena, la cierra, ¿no? Pero la sangre sigue entrando, porque tiene la fuerza del corazón y de la arteria. Pero la sangre no puede salir, por lo tanto el testículo se llena de sangre y causa un infarto hemorrágico. Y así se cuenta, lleno de sangre. Y a la histología, vamos a verla luego, se ve todo destruido. Si la torsión ocurre dependiendo qué relación tenga con la cavidad vaginal. Si ocurre por arriba, es torsión alta. Y si ocurre dentro de la cavidad vaginal, fíjense, es torsión baja. ¿Ya? Y la histología, van a ver lámina de esto. La histología es muy simple, porque solo se ve lo que alguna vez debió ser, miren, tubo seminífero. ¿Ven? Hay como una sombra nada más, roja, rojiza. Algunos túbulos se reconocen un poquito mejor, ¿ven? Pero la gran mayoría no. Se ven como círculos u óvalos sin morfología de células, o células destruidas en todo caso, y lleno de sangre. ¿A qué testículo afectaba más la criptorquidia? Derecho. El varicocele afecta más al testículo izquierdo, con I de varicocele. Qué fácil, ¿no? Son varices del plexo que drena a los testículos, que se llama plexo venoso pampiniforme, como ustedes podrán recordar. ¿Y por qué afecta más al testículo izquierdo? La explicación está acá y ustedes deberían recordarla por anatomía. En anatomía nos enseñaron de que la irrigación venosa del testículo izquierdo es completamente distinta del testículo derecho. El testículo izquierdo drena las venas, drena en la vena renal izquierda, acá arriba, en el abdomen. Claro, acá en el retroperitoneo, ¿no? Pero a esta altura. Entonces, la columna de sangre, desde el testículo hasta alcanzar la vena, es una columna vertical. Y como estamos casi siempre de pie, el peso, por pura ley física, descansa en las venas del plexo venoso pampiniforme. Además, esas venas no tienen válvulas. Por lo tanto, hay una columna de sangre que descansa en estas venitas del testículo, se distiende patológicamente, se llama varicocele. En el lado derecho no ocurre eso. En el lado derecho el testículo drena a la vena ilíaca, que están ahí nomás, ahícito, a unos centímetros. Y no ocurre ese efecto de física pura de aumento de presión por una columna líquida. Es todo lo que les he dicho está escrito acá. ¿Ya? Aumento de presión hidrostática. Acá está el testículo. ¿Qué testículo es este? Izquierdo, varicocele con I de izquierdo. ¿Ya? Y este es el famoso abriendo el conducto, el cordón espermático
En el conducto inguinal tenemos las venas completamente dilatadas. Por cierto, se pueden ver a través de la piel. Un detalle anatómico interesante, que no sé si se han dado cuenta, está en anatomía, es que el testículo izquierdo siempre está más abajo que el derecho. ¿Por qué? No sé. ¿Que somos derechistas? No sé. Cuestión anatómica. A partir de ahora, cuando hable de orquitis, de epididimitis, de inflamación de la vesícula seminal, entiéndalo como parte de una inflamación generalizada de la vía genital. Me explico. Cuando las bacterias ingresan por vía uretral usualmente, ¿no?, por vía retrógrada, por la uretra, primero hay una uretritis. Va subiendo, ¿a dónde llego? A la vejiga, una cistitis. Luego de ahí puede pasar a la próstata, prostatitis, a la vesícula seminal, inflamación de la vesícula seminal, al epidídimo, epididimitis, ¿me entienden? Es decir, es parte de un cuadro que usualmente es generalizado en la vía genital, ¿ya? En este caso, orquitis por supuesto que es en el testículo, ¿no? Pero ya saben que puede ser parte de una infección en todo el aparato genital. Estas son las vías de ingreso de cualquier infección: por la sangre, por el canalículo, que es una de las más comunes, o por vía linfática, ¿ya? Pero casi siempre es canalicular, repito, por vía uretral entran los gérmenes, ya sea por mala higiene o por conducta sexual particular de cada persona. Acá ustedes pueden ver el testículo parcialmente destruido por una infección supurativa ahí, orquitis. Pero también existen las orquitis virales, como las que hablamos hace un rato, las paperas, las parotiditis. Un 20% afecta a los dos testículos. Quiere decir que el 80% afecta una sola parótida. El 20% afecta a las dos, pero eso puede llevar a la respuesta cruzada con el testículo, que puede llegar incluso a la fibrosis testicular y a la esterilidad en el varón afectado. Las bacterianas casi siempre por Escherichia coli, pero por cualquier germen en realidad. Esta enfermedad es un poco rara, pero existe. Granulomas que no son por tuberculosis en el testículo. Esta que es una orquitis granulomatosa, cada una de esas bolitas es un granuloma. Los tumores o neoplasias testiculares representan en general 2% de los tumores masculinos. El número es fácil de recordar, ¿no es cierto? Los testículos, 2%. Y como en todo órgano hay tumores primarios y tumores secundarios. Los secundarios siempre son las metástasis, y esas por supuesto no las vamos a estudiar porque no tiene sentido. Me interesan los primarios. Los primarios, los que nacen en el testículo, la gran mayoría son los tumores germinales, y de esos germinales el más común es el seminoma, y ese sí vamos a estudiarlo bien. Los otros son mucho más raros y no tiene sentido estudiarlos mucho a esas alturas. Ahora, si ustedes van a ser urólogos de repente, o urólogas, obviamente que tendrán que estudiarlo todo, ¿no? El cuadro, el esquema, el dibujo, el esquema de la derecha es solo para recordarles las diferentes formas en que los médicos conciben el origen de las neoplasias testiculares, y cada médico casi tiene su propio esquema, ¿no? Lo cual me ayuda mucho, honestamente. ¿Qué factores de riesgo hay para un tumor testicular, una neoplasia testicular? Miren, cricoorquidia, que ya estudiamos, un testículo no descendido, que lo dejan ahí un buen tiempo. Antecedente familiar, ¿cómo es eso? Que el abuelo o el padre haya tenido una neoplasia testicular. Y el antecedente personal es que yo haya tenido una neoplasia testicular en un lado y en unos años puedo tenerla en el otro lado. Ya se sabe que si es germinal, el origen es la célula germinal, no que es mucho. Y fíjense que aquí he puesto yo varios tipos de tumor testicular, pero me he concentrado en el seminoma nada más porque es el que vamos a estudiar bastante bien, ¿ya? Como si fuera poco, hay tumores testiculares que son una mezcla de todo esto: de seminoma con carcinoma embrionario, seminoma con tumor sarcovitelino, seminoma con teratoma, seminoma con carcinoma. Es decir, cualquier combinación puede ocurrir. Por eso es que tenemos este cuadrito, estos cuadritos. Son dos formas distintas de conceptualizar el origen de los tumores testiculares. Fíjense, este de acá dice que en la célula germinal testicular hay 4 caminos y cada uno va a uno de estas neoplasias: seminoma, teratoma, tumor sarcovitelino, coriocarcinoma, carcinoma embrionario. Y miren, al final podemos tener una mezcla. Otro dice, no, te equivocas, no son 4, son solo 2, mira, 1 y 2. Ah, pero este va por este camino y este se parte en 3, total, la misma chola, miren, 3 acá, 4.
Sea como sea, por eso les digo, casi cada autor tiene una concepción del origen de estas neoplasias. La idea es que nosotros nos enfrentamos con estas de acá, con estas de acá abajo. Y de todas ellas, el seminoma siempre es el más frecuente, la neoplasia más frecuente. Hasta un 40% de las neoplasias testiculares son seminomas. Y para todos los otros demás, el siguiente porcentaje. Esto es lo que dice el libro, 35 45 años, pero en mi hospital he visto casos de 18 años, de 20 años, jóvenes como ustedes, con seminomas. Es más común, fíjense, en el lado derecho. ¿Ya se confundieron? ¿Cuál era en el lado derecho? ¿Cuál era en el lado izquierdo? Y este de acá vuelve al lado derecho, pero no tiene ninguna D. Se puede confundir con la I. No, estoy confundiendo. 98% de veces afecta el lado derecho y el 2% es bilateral, afecta a los dos. Qué mala suerte, tiene que sacar con los dos versículos. La parte mala es que la clínica, el cuadro clínico es aumento de tamaño testicular sin dolor, muy rara vez es duele. Y nuevamente estamos en un país machista, en donde todo lo relacionamos con el tamaño, y muchos varones dicen, bueno, tengo un testículo grande, que soy más hombre, pero no soy un machazo, ¿no? La clásica, ¿no? Yo recuerdo este diálogo más o menos así, que alguna vez lo vi. Estaba en consultorio de urología y llega un paciente y nos ordena un bultito en el testículo. Así, a ver. Se quita la ropa y tiene una pelota, ¿no? Así, ¿de qué tamaño? Señor, pero ¿desde cuándo tiene usted ese tumor? Doctor, de 4 años. 4 años, ¿y por qué no nos avisó? ¿Por qué no vino antes a ver al médico? No, doctor, usted sabe, yo pensaba que era macho, masculino, usted sabe, más grande. Anda, imbécil. Con metástasis por todos lados, etc. Tuvieron que conseguir 2 cajones para enterrarlo, uno para él y otro para su testículo. Cualquier aumento de tamaño testicular, jóvenes, ustedes que están acá, que son gente inteligente, cualquier aumento de tamaño testicular es malo. Y si no duele, peor todavía. Vayan corriendo a buscar a un médico, porque algo malo hay ahí, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más? El testículo es grande, a veces llegan a pesar kilos, ¿no? Pelotas, kilos. Y tiene nódulos, ¿ven? Un nódulo, otro nódulo. Por supuesto tienen mayor consistencia, son blancos rosados, y a la histología, vamos a verlo mejor acá, pero otra macro. Testículo partido a la mitad, este es el testículo normal, el parénquima normal, y estos son los nódulos del seminoma. Mitad, ¿no? Partido a la mitad. Esa es la microscopía. Tenemos células grandes, que son estas son las células germinales malignas. Y miren, qué curioso, hay linfocitos metidos siempre, los chiquititos. ¿Por qué hay linfocitos ahí? Nadie sabe. Al parecer son inmunovigilancia del tumor. Es decir, están cuidando a las células malignas para que las están tasando, las están chequeando, ¿no? Son benignos los linfocitos. Las malignas son estas de acá, las grandes. Los linfocitos siempre están ahí. Tan importante es su presencia que si no hay linfocitos, el patólogo debe dudar que es un seminoma. Fíjense, tienen que haber linfocitos. Nuevamente, país machista. Los padres que tienen hijos varones, ¿no? Típicamente el machista peruano, pues creo que de todas partes, ¿no? Se siente muy bien cuando tiene pues, conquistador por aquí y por allá, ¿no? Y tiene un hijito. Y de repente el hijito chiquito nomás comienza a corretear chicas, ¿no? A intentar contactarse con niñas, etcétera, cosa que nunca ocurre normalmente. Los niños chiquitos, de hecho, no les gusta juntarse con chicas, se juntan con varoncitos. Ya eso cambia en la pubertad y eso es natural. Pero el papá feliz porque su hijo a los 6 años está correteando chicas, está hablando de mujeres y está que le crece un bigotito por ahí medio raro. Y el papá feliz, ¿no? Ese es mi hijo. Salió a ti, baboso. Tu hijo tiene un tumor. Tiene el tumor de células de Leydig. ¿Por qué de Leydig? ¿Qué producen las células de Leydig? Testosterona. Es un pobre niñito que tiene un tumor de células de Leydig. Se está masculinizando siendo pequeño.
está cambiando su actitud como si fuera un puber, pero el pobrecito lo dejas ahí y se te va a morir en unos meses. Nada que ocurra fuera de su tiempo es bueno, jóvenes. Ya ese niño madurará algún día, los niños normales, y pues la atracción por el sexo opuesto es natural, pero que un niñito esté a esa edad, chiquito, cortejando chicas, no es normal. Eso debe llamar la atención de los papás, de las mamás, porque eso no es correcto. Hay tumores de células de Leydig, ya lo saben entonces. También hay tumores de células de Sertoli, tumores de la granulosa y tumores indiferenciados. Así que cuidado con los tumores testiculares en los niños pequeñitos. La ventaja es que como a los niños pequeños usualmente los papás o las mamás lo bañan, se dan cuenta rápidamente que hay un testículo más grande. Así que ojo con eso. Las túnicas, las envolturas testiculares también tienen lesiones. Por ejemplo, cuando la cavidad vaginal, ya saben qué es eso, se llena de líquido, se llama hidrocele. Y si se llena de sangre, bueno, o hematocele. Sencillo, ¿no? Olvídense de esta lesión central, del deseo fibroso, pero concentrémonos en las dos últimas. Miren qué cosa dice: mesotelioma benigno, mesotelioma maligno. ¿Se acuerdan que la cavidad vaginal, les había dicho, no es más que parte del peritoneo abdominal que bajó con el testículo y se quedó con él? Bueno, desgraciadamente, esas células pueden dar origen a neoplasias, que en la mujer nunca ocurre, pero en el hombre sí. Mesotelioma benigno, mesotelioma maligno. Fíjense, tremendo tumor. Acá, tremendo tumor que se mete al testículo y también sale fuera de él. ¿Qué cosa es? Mesotelioma maligno. Miren la historia de los mesoteliomas. Obviamente son muy frecuentes en la pleura. La pleura es mesotelio, 75%. Le sigue peritoneo, 10 a 20%. Le sigue pericárdico, un 1%. Y ahí menos de 1%, pero existe el mesotelioma, miren, testicular. Ya saben por qué. Miren, hemos pasado casi media clase hablando del testículo. Y el epididimo y la vesícula seminal van a pasar en segundo de pronto, porque su patología es virtualmente despreciable. Fíjense, no lo digo de mala leche, sino porque casi siempre se enferman como parte de un fenómeno común, o no dan ninguna molestia y nadie se entera que tuve un problema del epididimo. Por ejemplo, los quistes del epididimo suelen ser congénitos, pero ¿quién se entera de eso? Nadie. No te falta nada, no te da ningún síntoma, no pasa nada. La epididymitis, como la bronquitis que les dije, la cistitis y todo eso, es parte de la infección generalizada del aparato genital que ya les mencioné. Muy común este germen, clamidia o gram negativos. Pero puede ser por cualquiera, ¿ya? Y ahí estamos hablando de sífilis, estamos hablando de gonorrea, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, que ustedes conocen bastante bien. No porque hayan sido pacientes, digo, sino porque lo han estudiado. Y raramente hay neoplasias del epididimo. Y ahí ven el testículo acá, epididimo acá, lleno de pus, epididimitis aguda supurativa. Las vesículas seminales, nadie les hace caso, ¿no? ¿Quién dice, estoy mal de las vesículas seminales? Nadie se entera. Si tienes un problema, es más, puedes tener agenesia, o sea, no tener vesículas seminales, y no pasó nada. Eres fértil, se enteran en la necropsia, ¿no? Uy, había agenesia. Nunca se enteró. Así que tranquilo, no pasa nada con eso. No creo que pregunten nada de vesículas seminales ni de epididimo. Pero la próstata sí, ¿no? La próstata da un montón de problemas. De los inflamatorios, los de crecimiento benigno o los malignos propiamente dichos. Vamos a ver uno por uno. Las prostatitis ya otra vez son parte del esquema de inflamación. Existe la prostatitis aguda con pólipos nucleares, acá está, y la crónica con linfocitos y macrófagos. Los gérmenes ahí están, casi siempre Escherichia coli. Y la crónica es la consecuencia de prostatitis aguda para repetición, generalmente. La aguda, las glándulas se llenan de polimorfos nucleares, creo que no es nada nuevo eso, acá también se ve lo mismo. La crónica son linfocitos redondos ovales que están dentro del parénquima prostático. La tuberculosa forma granuloma con células gigantes multinucleadas. ¿Han visto una lámina del ciclo pasado de eso?
tampoco es nuevo. Y esta lesión, sí, que creo que es un tema de seminario, no estoy seguro de ustedes, la hiperplasia hipertrofia, recuerden, hiperplasia es aumento en el número de células, hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células. Las dos son lesiones adaptativas, no son neoplásicas. La hiperplasia hipertrofia de próstata no es una neoplasia. Miren lo que dice, es un proceso reactivo. No es neoplasia, ni siquiera benigna, ¿ya? Por si acaso. A los 50 años dice que hay un 8% de varones con esta enfermedad, pero a los 80 años, 3 de cada 4 tiene hiperplasia hipertrofia de próstata. Tienen a un abuelito de 80 años. Ya lo hicieron ver a ver si tiene hiperplasia de próstata. De 4 abuelitos de 80 años, 3 tienen hiperplasia de próstata. Fíjense cuán predominante es. La etiología es por cambio en la recepción hormonal. Es decir, ustedes dirán, ¿pero por qué hormonal? Si el viejito ya tiene menos testosterona y dihidrotestosterona. Sí, pero por alguna razón, algunas células de la próstata reaccionan mucho a esa poca testosterona o tienen muchos receptores para la hormona y por lo tanto disparan señales de multiplicación celular que hacen aumentar de volumen a la próstata. Así que cuidado con eso. ¿Dónde afecta principalmente? En la zona periuretral, en la zona central de la próstata, en las glándulas periuretrales. Ahí empiezo. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque si esta es la vejiga y esta es la uretra prostática y la hiperplasia comienza cerca de la uretra, en el centro de la próstata, rápidamente va a dar molestias y el paciente va a buscar un médico. El cáncer, desgraciadamente, comienza acá, en la periferia de la próstata. De tal manera que cuando llega a afectar la uretra y la orina no sale bien, ya pasaron muchos años. Yo siempre digo, Diosito se confundió, lo hubiera hecho al revés. Que la hiperplasia comience acá, no va a pasar nada, pero que el cáncer debería empezar aquí cerca de la próstata, de la uretra, pero no es así. El cáncer nace lejos en la periferia, la hiperplasia nace cerca de la uretra. Esta es la vejiga urinaria, esta es la próstata, miren cómo hay nódulos que protruyen hacia la luz de la vejiga, y este acá en mayor proporción, fíjense cómo protruye hacia la vejiga, cómo crece a los costados, y miren la uretra, parece un embudo, la orina sale con las justas, si es que sale. Miren en un corte transversal, la hendidura de la uretra es mínima, y esto que ven son nódulos de hiperplasia hipertrofia prostática, que puede ser glandular o estromal, por cierto, van a verlo ahorita. Miren otro corte. Las zonas que parecen una esponja, esta de acá, esta de acá, esta de acá, como con huequitos, es hiperplasia glandular. Pero estas zonas sólidas son hiperplasia estromal. Glandular, estromal, ¿ya? Esta es la macro que han visto, son nódulos que parecen esponjas, glandulares o firmes, que son estromas. Y lo mismo decimos acá. Esta zona llena de glándulas de hiperplasia glandular. Esta zona más compacta, hiperplasia estromal. Y ya casi por terminar, la patología peniana, de la cual se habla muy poco, y eso es malo también, porque cuando el paciente llega al urólogo ya no hay mucho que hacer, ¿no? Vamos a ver algunas enfermedades en estos 4 grupos, ¿ya? Problemas congénitos. Por lejos, la lesión congénita más común es la fimosis. La fimosis es cuando la piel del prepucio, la piel distal del pene, no permite descubrir por completo el glande, es decir, ven así, la piel del prepucio casi encierra en su totalidad al glande. Entonces el glande no puede ser expuesto y en ese espacio virtual se acumulan sustancias, gérmenes, bacterias y cosas que causan un montón de problemas. Cuando un niñito nace así en su posta o en el centro de salud, el tratamiento es súper simple. Ni bien nace, le están haciendo la famosa circuncisión, que es tan sencillo como hacer un piquetito, un corte en la piel del prepucio, en la parte inferior. Ya le van a enseñar eso, yo no soy cirujano, ya le van a enseñar eso, pero ni siquiera ponen anestesia, se hace así, sin nada. Ni se cose, solito cierra. El niño ni se entera recién ha nacido.
¿ya? Así que no es que le va a pegar de aquí a unos años por hacer eso, no pasa nada. Y se corrige el problema. La parafimosis suena parecido, pero es completamente distinto. Cuando a este pene que no puedes tener el glande descubierto porque la piel no lo permite, lo fuerzan para que se exponga, miren lo que va a pasar. Puede que sea que lo logre porque la piel es un poco elástica, pero miren cómo queda ahorcado, por decirlo de alguna forma, el glande del pene. Puede comprometer incluso la irrigación, puede impedir que el niño empiece a miccionar y es motivo de una cirugía de emergencia, porque si no se necrosa el glande, ya se imaginan el problemón que se metieron. Así que eso se lo van a enseñar en cirugía y en su posta van a hacerlo alguna vez, ¿ya? Por cierto, qué pena, ¿no? Ya se enteraron que ha fallecido un colega, ¿no? No se han enterado. Un serumista de la Rich. Y otra chica que también hacía serum está grave, está con fractura cervical. La han llevado hoy día prevaliente. Y el que falleció. Ayer que fue el accidente, ayer antes de ayer, no me acuerdo. Ayer creo. Terrible. No sé. Casi todos los años, maldita sea, está muriendo alguien de Ricardo Palma, justamente en esa etapa de viajar al serum y las cosas. No sé qué hacer, ni qué decir. No me imagino a la familia en este momento. Terrible. La desembocadura anormal de la uretra en el pene, lo normal es que la uretra desemboque en el extremo anterior del glande, en el meato uretral, ¿no es cierto? Pero si lo hace en el dorso del pene o en la cara ventral del pene, tiene nombres distintos. Cuando lo hace en la cara ventral se llama hipospadia, y cuando lo hace en la cara dorsal se llama epispadia. Hipo debajo, epi arriba. ¿Ya? Ahí está, hipospadias, epispadia. Vamos a ver fotos de eso a continuación. La hipoplasia del pene es una entidad que debería ser siempre valorada de acuerdo a la raza. Porque en general las razas, cada uno es distinto, por cierto, pero las razas tienen cierta variación en el tamaño peniano. La raza oriental, por ejemplo, tengo libros, no se vayan a molestar si hay alguien de acá con raíces japonesas, orientales, ¿sí? La raza oriental, el tamaño promedio del pene es 10 centímetros. En cambio, la raza africana lo duplica. Y en el centro estamos los latinos, los mestizos, con un tamaño promedio de 15 centímetros. Así que hay que ver eso, hay que valorar a los padres, etcétera, etcétera, para definir si hay hipoplasia del pene o no. Casi siempre cuando existe es por hipogonadismo hipogonadotrófico. Eso que suena caro, eso que suena como si fuera una maldición gitana, es que hay hipogonada pequeña por poca estimulación de gonadotrofinas. Es lo que significa hipogonadismo hipogonadotrófico. Fíjense, puede haber agenesia del pene, es decir, que no hay pene. Hay testículo, hay próstata, hay vesículas seminales, hay escroto y no hay pene. Problema, ¿no? Y este concepto de difalalia, di significa dos. Y falalia viene de falo. Falo es el cuerpo del pene. Si esto de acá es el glande, este es el falo. Y es un término anatómico, por si acaso. Difalalia es esto. Y no debo pensar que, oh, qué bastante, tengo dos penes. No. En realidad solo tienes uno que se ha partido en dos. ¿Qué puede haber pasado? Que un cuerpo cavernoso se vino para acá, el otro se quedó por allá, el cuerpo esponjoso está en solo uno de ellos. Moraleja, no te sirve de nada. Así que es un bebé, no es un pequeño, ¿no? Un pequeñito. Estas cosas pasan. No es Photoshop, por si acaso. ¿Lo pegan? Sí, los cirujanos ahora hacen maravillas, ¿no? Los cirujanos de todas las especialidades tratan de reconstruir las cosas hasta donde pueden, ¿no? Pero se imagina, doctor, el problema que hay porque hay ¿cómo empatamos nervios, por ejemplo, ¿no? Para que este pene funcione como tal, ¿no? Es complicado, pero bueno. Hay que agradecer que no tenemos esto, ¿no? Un esquema que yo hacía antes de la epispadia, que la uretra se enfocaba en cualquier lugar en el dorso del pene o en la cara ventral. Bueno, y eso que se ve más o menos simpático ahí, miren qué feo se ve de verdad. Esto parece, ¿no? Parece un genital femenino, ¿no es cierto?
Pero no, es un niño, es un varón. Esos son sus cuerpos cavernosos. Y una tremenda abertura en el dorso por donde sale su orina, pobrecito el bebé. Eso se llama epispadia. Miren qué mal, ¿no? Qué tan alterada está la anatomía en la zona. Y este peor, miren, este es un bebé probablemente, pero este ya no es un bebé, ¿no es cierto? Tiene vello púbico, por lo menos es un adolescente. Y miren, tiene un pene pequeño, hipoplasia peneana, tiene escroto con testículos, pero miren, esta es la desembocadura de su uretra, en la cara ventral de su pene, en la base. Pobrecito. Y a veces nosotros nos quejamos de que nos duele una uña, ¿no? Miren eso. Patología inflamatoria peniana, común, recontra común, que la gente no hable de eso es otra cosa, pero es súper común. Muy relacionada a las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, sí, cierto, pues, porque hay gente que se mete con cualquiera, ¿no? Y después están cosechando las gonorreas y las sífilis y esas cosas. Y si tienes mala suerte, coges tu VIH, y si tienes mala suerte, coges tu PVH. Así que yo siempre les digo, ustedes jóvenes son gente muy, muy importante, muy valiosa. Dense su lugar, dense su importancia, porque no se junten con cualquiera, ¿ya? El término balanopostitis es un término compuesto, porque es la unión de la balanitis, que es la inflamación del glande, y de la postitis, que es la inflamación del prepucio. Por lo tanto, balanopostitis es la inflamación del glande y prepucio, de los dos a la vez. Tiene sentido, ¿no? La contaminación por algún germen o por suciedad simplemente y bacterias no de ITS pueden causar. ¿Y saben qué? Es una inflamación destructiva, miren. Ahí le falta un pedazo al glande, ¿no? Y el prepucio también está hecho una desgracia. No hay forma de tomarse un selfie con eso, ¿no? Y ya casi terminando, así como en la mujer existe el cáncer de cuello uterino y los condilomas y displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ, carcinoma infiltrante, en el hombre están los condilomas, también causados por PVH, por papilomavirus humano. Usualmente en esta zona, mejor dicho, en toda la zona genital. Cuando un varón tiene un condiloma y una mujer también, no es uno solo, son varios, están por todos sitios, le sacan uno y le sale otro, ¿no? O sea, la contaminación no se va, el virus se queda ahí. Y macroscópicamente parece o una coliflor, acuminado significa parecido a coliflor, sésilo es como una montañita, plana, fíjense, plana, no se nota ninguna elevación sobre la piel, y tiene verruga pero está en el mismo nivel de la piel, e incluso invertida, creces a la profundidad. Así que no vayan a pensar que todos los condilomas son como estos que ven acá, ¿no? Cosas elevadas, ¿no? Ahí son planas. Y hay que tener mucho cuidado con quién se mete. Imagínense una chica que no ha tenido relaciones y se mete con este compadre, ¿no? Vamos, te mete todos los PVH, ¿no? Ah, tiene una granja PVH, ¿no? Terrible. Así que ya saben, ya. Llegó el momento, prendan la luz, ¿no? Esas placas que te dicen, con la luz apagada, no, algo te escondido. O los patas dicen, no, amorcito, deja la luz apagada. Prenda la luz, abran las ventanas, hay un reflector, lleven su lupa, miren ahí. Imaginen que se mete con alguien así, ¿no? Terrible, ¿no? O un varón también que se meta con una chica que tenga su culo lleno de esto. ¿Qué te espera? ¿Un cáncer de aquí a 20 años? Bueno, cuídense, joven, ¿ya? ¿Qué más? Ahí está, suele ser múltiples. O sea, si le dicen, no saben que sí, me salió una verruguita el año pasado, ya me la quemaron, ya salió, ya no está, mentira, ahí tiene otros. Sí. Miren, parece el gorro de Papá Noel, ¿no es cierto? No es nada navideño, ¿no? Imagínense el glande del prepucio con todas esas verrugas ahí. Y dirán, el único, no, miren, otro. Todos los puntitos blancos que vean son condilomas, verrugas, genitales por PVH. En otras palabras, están contaminados. Miren este acá. En el glande, en el surco baladón prepucial y en el prepucio mismo. Contaminado.
Histológicamente, el sello del PBH es un cambio morfológico en el queratinocito, la epidermis, la piel que recubre los genitales, está formada por queratinocitos, eso lo saben ustedes por histología. Y los queratinocitos son así más o menos bonitos, ¿ves? Son anchos, grandes, con un núcleo redondito u oval, todo simpático. Pero díganme, comparen este con este de acá. Ya no son iguales, ¿no es cierto? Acá hay un halo claro, acá el núcleo es ovaladito, bien nítido, acá es irregular. Estos se llaman coilocitos. Coilocitos, ¿ya? Acá también hay coilocitos, que no son otra cosa que el cambio citopático causado por el PBH en los queratinocitos normales. O sea, son queratinocitos con el virus dentro, que le cambió la morfología y permite que uno, el patólogo o el estudiante, sepa que ahí hay PBH. No porque esté mirando el virus es muy chiquito y no se ve, sino porque estoy viendo el desastre, el cambio que causa en la célula parasitada por el virus. Es así, el virus parasita. De hecho, no es parásito. El virus parasita, se mete en la célula para reproducirse. Y aquí termino, ¿ya? Con patología neoplásica del pene. El PBH, como ocurre en el cáncer del cuello uterino de las damas, evoluciona a displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ, carcinoma infiltrante, que acá se llama epidermoide, porque nace del tejido epidérmico. Ahí está la etiopatogenia, clarísima, el PBH. Mayores de 50 años, ustedes dirán, qué bacán, 50 años, no me preocupo. Tengo 20, ustedes no. Tienen 20, ¿para qué me va a preocupar? Sí, preocúpate, porque este que hace cáncer a los 50, eres tú que se contagió a los 20. Y ese tiempo que ha discurrido es en donde el virus ha crecido, se ha multiplicado, ha hecho displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ, etc., ¿no? Así que uno se contagia de joven y lo cosecha más adelante. Y eso es malo. ¿Dónde se ubica? En la parte anterior del pene, generalmente, glande, prepucio, en el surco volano prepucial. Y acá me quedé corto. Yo puse como carcinoma in situ, en realidad comienza como displasia leve, moderada, severa, in situ, infiltrante, etc. Igual que en cuello uterino. Vamos a ver la macro y las microfotos. Y el esquema del TNM, el famoso TNM, ahí está en resumido. No le voy a preguntar eso, no se preocupen. El TNM no. Pero el tratamiento es amputación. ¿Ya? Los hombres que andamos todos orgullosos que tenemos pene, te lo cortan. Después te lo dan en un frasco para que tú uses de llavero. No hay forma de que sea elegante eso, ¿no? Qué feo, ¿no? Es que yo me imagino que debe ser algo tan dramático como que a una mujer le saquen una mano, ¿no? No sé. Entiendan eso, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Pero la mejor forma de evitar un cáncer del pene es cuidarse, pues. Yo le contaba al grupo anterior que yo estuve como ustedes, a la edad de ustedes, más o menos, estudiando medicina, y justo en esa época se desencadenó la pandemia del SIDA, la epidemia del SIDA. Y en esa época no había tratamiento para el SIDA. Te contagiabas y te morías al poco tiempo. Ahora hay tratamiento. Hay gente con VIH que está viviendo tranquilo por ahí, de repente infectando a otros, y ese es su problema, y de quien se mete con ellos. Pero en esa época no había tratamiento. Ya se imaginan el temor que teníamos nosotros, lo de mi generación, en meternos en cosas extrañas, ¿no? Uno se las ingeniaba para estar tranquilo, estudiando. Y no, gracias a eso, pues no hay ningún riesgo actualmente, probablemente en mi generación, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Qué feo que te terminen cortando el pene. Miren esta lesión. Esto es lo que queda del glande, ¿no? Úlcera irregular, sangrante, necrótica, deformación, en fin. Y por más que te amputen el pene, esto ya hizo metástasis por vía linfática a otros órganos. Moraleja, te lo cortan igual y en poco tiempo te mueres igual. Otros ejemplos, miren, acá está esta lesión. Parece chiquita, no tiene ni 2 centímetros, pero ya es avanzado el cáncer. Amputación. Cortado a la mitad, miren, esta es la uretra, acá está el cáncer. Cáncer ancho, desde aquí, todo esto está por acá. Tienen que amputar. Acá hay otro, en el surco volano prepucial. Y todos son carcinomas escamosos o epidermoides, ¿ya? Como el que ven ahí.
Y cuando se hacen los estudios serológicos y moleculares, el PBH está metido ahí, generalmente. Bueno, el epitelio escamoso, que ustedes conocen muy bien. Miren cómo echa raíces profundas, carcinoma infiltrante. Acá también, carcinoma infiltrante, miren cómo se profundiza. Y esta es mi última clase teórica con ustedes, no solo me he puesto ahí. Fue un gusto conocerlos, realmente son una promoción maravillosa como siempre. Yo me termino acostumbrando a ustedes y les juro que si pudiera los jalaría a todos para que se queden conmigo un semestre más. Pero no, yo los veo como los hijos que no tuve y tengo 2 hijas, pero me da pena que se vayan, honestamente sí me da pena. Ahora, luego tiene que venir otros y ocupar su lugar y mi expectativa de formar médicos buenos se renueva cada vez, conozco gente muy buena y al final se van, nos abandonan como siempre digo yo, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? Así es la vida. Ustedes tienen sus propias expectativas, su propia carrera, su propia vida, tienen todo el mundo por delante, aprovechenlo, tienen suerte, son afortunadísimos. Tienen como estudiar una carrera en una universidad privada, yo la hice en una pública, tuve que trabajar mucho tiempo, no podían financiarme. Yo sé lo que es tener hambre. Y no desaprovechen esta opción que tienen. Cuídense mucho. Cuando llegue a ser la época del serum, piénsenlo bien, si se van a ir a un sitio lejano, les juro que a mí me da pena decir que se vayan y se puedan morir por allá. Mejor quédense por acá, hagan su equivalente, estudien para su especialidad. La gente se va por los puntos que da trabajar en un sitio lejano, pero a veces no sé si eso vale la pena, sinceramente. No sé si eso vale la pena, realmente. Bueno, les deseo lo mejor. Ok, gracias. Alguien que me dé una dirección o algo para darle la clase para que se la dé el delegado y la suba, porque no estamos por el